Bueno, ya la puse, estoy esperando la vocecilla madrileña que dice, estamos en grabación. Pero como que no la puse, para allá la contraria. Como cosa rara. Supuestamente está grabando. Ok. Está grabando, ahí veo el símbolo de grabación, así que adelante, comienza con la introducción y arrancamos ya entonces. Es una grabación de Heisenberg, que no sabe si está grabando o no. Buenos días a todos, esperamos que estén bien. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Hoy tenemos el placer de tener en el seminario de Geometría Diferencial y Topología Algebraica a Tomás Guardia, quien es un colega y querido amigo de hace muchos años, egresado de la Universidad Central de Venezuela, topólogo y geómetra. Tomás empezó trabajando conmigo en espacios estratificados y construcciones de esas topológicas sabrosas, así como los entornos tubulares y las normalizaciones de singularidades y las explosiones. Y bueno, luego ha hecho una carrera por su cuenta. Actualmente está en Estados Unidos, trabaja en la Universidad Gonzaga y creo que también da clases por ahí de vez en cuando en Stanford en No, línea. de vez en cuando no, es el part-time job, o sea, El doy, part-time, okay, está bien, está bien. es el Ok, bienvenidos todos. La charla de hoy es sobre ritmomaquia, que es un juego medieval que resultó ser sumamente interesante en teoría de números porque tiene un montón de numerillos de esos de los que nos llaman la atención a todos. De eso va a hablar Tomás hoy. Bienvenidos todos, los dejo con Tomás. Voy a quitar mi micrófono y la pantalla para no estorbar. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien donde quiera que físicamente estén en el planeta. Y bueno, como Gabo acaba de, de anunciar, eh, aunque mi formación es en topología y geometría diferencial y mi tesis con Gao fue en entornos tubulares, normalizaciones y las condiciones para las explosiones de pseudovariedades estratificadas. Me da mucho placer porque al final de la charla, que voy a comenzar por el final, eh, Gao y yo nos pusimos de acuerdo para dirigir eh, una estudiante doctoral que tengo aquí en Estados Unidos, la joven Alex McCurdy, eh, y en la conversación de presentación donde le presenté a Alex, a Gabo y viceversa, Gabo intuyó, ¿no? Que estos números de los cuales voy a hablar hoy pueden tener una estructura de espacio estratificada. Entonces, para mí representa una emoción porque los azares del destino nunca te sabe, nunca, tú no sabes a dónde te llevan esos azares del destino y encontrar a lo que me he estado dedicando, que pueda tener aplicaciones en lo que fue mi formación doctoral y que Alex pueda desarrollar eso y después junto con sus estudiantes, cuando sea profesora, ¿no? En alguna universidad, desarrollar estas líneas, no solo en teoría de números, sino en topología y en espacio estratificado, lo encuentro fascinante. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a hacer un resumen de los tópicos que voy a cubrir hoy.
Voy a tratar de ser lo más conciso posible para tratar de terminar en alrededor de 1 hora y 15 minutos con preguntas y respuestas. Y Gabo me pidió no excederme de, de 1 hora y media o 1 hora y 20 minutos. Y bueno, creo que la presentación está ajustada a ese tiempo. Entonces, bueno, voy a introducir el tema, digamos, el marco general. Después voy a hablar de Rimomaque en esta charla de forma exclusiva, porque usualmente no lo hago. Voy a tomarme un tiempo en describir un poco las reglas, las capturas y los modos de victoria. Luego voy a hablar un poco del club, un pequeño grupo de extensión que hicimos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, que tuvo una experiencia muy simpática. Y luego voy a exponer la segunda parte de la charla, es de teoría de números en adelante, como la teoría de números clásica de los pitagóricos o de los neopitagóricos, eh, influenciaron en el diseño del tablero, y luego a partir de los números cuadráticos en adelante son todos los resultados que Douglas en una primera instancia y luego junto a Alex Rie Dornell y algunos colaboradores, Sarah Morrison y compañía, hemos logrado desarrollar, y bueno, los problemas abiertos que tenemos y los futuros proyectos que esperamos resolver en un futuro no muy lejano. Entonces, de esto se trata, ¿ok? Ya creo que esta parte la voy a saltar. Bueno, el Centro de Investigaciones de Rimomaquia, Gonzaga y Stanford es una entidad no oficial, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, es oficial porque nos dedicamos a la investigación, pero en el sentido, es oficialmente informal, no está formalizada como un centro adscrito, aprobado por alguna instancia burocrática, ni de Stanford ni de Gonzaga, pero le llamo oficial, pues bueno, funciona, pues, a diferencia del club, que sí fue aprobado por el Consejo de Extensión. No he logrado hacer el equivalente del club de Gonzaga de Rimomaquia, porque bueno, simplemente las políticas internas impiden que un profesor dirija un club de un juego, y no hay forma de hacerle entender a la universidad que no se trata de un juego de estrategia como ajedrez, como Go, sino que hay un estudio académico por medio. Pero bueno, en fin, eso lo dejo para después. Entonces, bueno, vamos a empezar, porque esto es desde Asilo de Würzburg. ¿Quién fue Asilo? Un poco de contexto. Para esta charla, la fuente principal que a nivel histórico que recomiendo es el libro de A. Moyer, de El juego de los filósofos, Rimomaquia desde la Europa medieval y renacentista. ¿Sí? Este libro lo publica Anne Moyer en 2001, creo. 2001, no soy bueno con la fecha, así que me van a disculpar. Esto fue publicado en, ya les digo, 2001, correcto. Ella hace una disertación histórica extraordinaria sobre los orígenes, auge y decadencia de RM. RM es el acrónimo de Rimomaquia para efectos de esta charla. Y describe, porque ella es historiadora, ella no es matemático, ella es historiadora. Y bueno, y al final, como apéndice al libro, ella introduce el manual de Ralph Lever
y William Fulk, que es el manual que Douglas y yo leímos para crear el club. Entonces ella dice por ahí que la fuente primaria moderna, antes del libro de Anne, es la obra de Arnold Borst, ¿okay? Que se traduce la rimomaquia medieval. Me perdonan, pero no hablo alemán. Pero bueno, he tenido que aprender lo más básico de alemán para poder estudiar esto. Y la obra de Borges básicamente es similar a la de Anne, es una disertación histórica detallada, o sea, Borges es una obra de 500 páginas, ¿okay? Donde en la primera parte él hace un estudio cronológico de todos los teóricos o todos los desarrolladores de RM, y luego incluye sus manuales. Entonces ahí en la captura está la carta de asilo de Burford. Fue un monje medieval del siglo XI, está en latín. Y Sophie Kaflisch, que es historiadora, terminó su doctorado por allá en 2015, 2016, escribió una tesis en alemán sobre la influencia de los juegos en la Edad Media, y habla de Rimomanca, habla del club. Me hizo en su momento algunas preguntas sobre la mecánica de juego que yo desconocía, y algunas preguntas todavía no sé la respuesta. Pero entonces ella nos hizo el favor de traducir del latín al inglés, y en la traducción de Sophie, así lo dice: yo creé este juego. Entonces ahí hay algo que no quiero anticiparme a la charla de Alex. Alex va a hablar un poco más sobre el último trabajo que estamos haciendo, que es sobre la influencia del ábaco de Herberto en el diseño final del tablero, pero de eso no voy a hablar hoy. Esa va a ser la presentación de Alex en el seminario, creo que el 21 de abril, si no me equivoco. Luego, luego tenemos el manual de Claude Debussy, ya en 1556, pleno Renacimiento, o inicios del Renacimiento. Los historiadores hablan de la Alta Edad Media, desde la caída de Roma, o sea, desde la caída del imperio, en el año 500 hasta el año 1000. Esa es la Alta Edad Media. La Baja Edad Media es del 1000 al 1500. Entonces, efectivamente, Bossier es un diseñador del Renacimiento, y es en el manual de Bossier donde encontramos ya, disculpe, cafecito para aliviar las penas, como dice mi papá. Es en el manual de Bossier, el que se consigue en internet. Es el manual, el tablero que aparece en el manual de Bossier, es en donde se generan la mayoría de los manuales y tableros. Hay variantes, y las variantes del juego es debido al carácter descentralizado de la Edad Media, y esa es parte de las dificultades que tenemos. O sea, no hay, como en ajedrez, unas reglas estandarizadas. Chesco dice que lo mismo ocurrió con ajedrez, pero como esto se perdió en el tiempo, entonces no hay una federación internacional de rimomaquia que haya estandarizado las reglas. Y bueno, eso más adelante voy a hablar de eso. Entonces, esta captura, como les dije, es el apéndice del libro de Anne, ¿verdad? Que es el manual que seguimos. Este es un manual también renacentista en Inglaterra, ¿ok? Y de ahí sacamos las reglas que Douglas y yo hicimos en el club. Otros
diseñadores no menos importantes, pero de los cuales no dispongo manuales. Está Sherwood, que entre Asilo y Bossier. Lefred de Taples es importante porque él propone un tablero más pequeño de 9 por 8, que es el tablero en que Chesco basa su neorrimomaquia. Y los italianos, Barchi, Strozzi y Barossi, se dedican, es lo que han se ha dedicado a estudiar más hacia la influencia cultural de la educación matemática en la Florencia de Cosmo de Medici. Y bueno, ellos hicieron, de hecho, el último paper de es un manual de Barossi que encontró en Penn, donde está ella, en la Universidad de Pensilvania, y aparecen cosas interesantes, pero bueno, no me voy a ir por la rama, pues si no termino eso. Eberbach, Ruiz y Augusto Duque de Brunswick aparecen al comienzo del libro de Anne, pero no dispongo de ninguna información. Y hay otros como Ford Flux, en fin, hay otros, pero cada uno tiene sus manuales. Ahora bien, ¿qué es Rimomaca? Vamos a empezar por ahí. Bueno, Rimomaca es un juego, que es lo primero que hay que entender. O sea, es un juego, formalmente, es un juego abstracto, ¿ok? Como ajedrez, como Go, damas, en formato de tablero, ¿ok? Y de técnica de estrategia, ¿ok? Pero en vez de ser un juego digamos, lúdico sí lo era, pero el objetivo de RM, ¿okay? Más que alcanzar la victoria, Chesco dice, y creo que tiene razón, en que RM es un juego de estudio, porque los jugadores al confrontarse en la batalla numérica, lo que hacía eran estudiar las proporciones y los conceptos que voy a introducir en la segunda parte de la charla. De hecho, ellos tenían una chuleta, unas tablas, para poder hacer progresiones aritméticas, geométricas y armónicas. Y todo el basamento teórico, de esto voy a hablar después, es en el libro de aritmética que escribió Nicómaco, y posteriormente Boecio lo traduce al latín. Ambos son pitagóricos y de esto me voy a ocupar en la segunda parte. Rie, que es otra de mis estudiantes, a quien estoy animando a que haga el doctorado con Gabo y conmigo, pero bueno, ahorita sus prioridades son las aventuras en los bellos paisajes de Nueva Zelanda. Esperemos que se anime. Bueno, este es el paper que Rie y yo publicamos en 2019 en Espacio Matemático. Entonces, bueno, este es una réplica del tablero de Bossier, 8x16. Como dije, versiones como la de Lefred de Taples se reducen a 8x9. Hay versiones que contemplan estos mismos, pero creo que aquí lo ponen en el manual del Lever y Fulk. Hay otras variantes, como por ejemplo colocar, colocar las piezas de esta forma, ¿ok? Colocarlas un poco al frente, o sea, en fin, hay toda una gran cantidad de variaciones en la disposición inicial de las piezas. Pero bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Según el manual de Lever, que es el que estudiamos, ¿ok? Los círculos se mueven un paso en diagonal. Los triángulos tienen dos movimientos, regular e irregular. El movimiento regular es como la torre en ajedrez, está aquí a la izquierda, ¿ok? Dos pasos, no, dos pasos vertical, horizontal.
Y el movimiento irregular es igualito al caballo en ajedrez, o sea, 2 y 1 de forma perpendicular. Similarmente con los cuadrados, ¿no? El movimiento regular del cuadrado a la derecha, a la izquierda, perdón, son 3 pasos desde la posición inicial, vertical u horizontal, como la torre en ajedrez, y como el movimiento irregular sería un caballo extendido, ¿no? Parece que el caballo son 3 movimientos, 2 y 1, 2 y 1. Aquí serían 3 y 1, ¿ok? Digamos, si nos vamos a otros manuales, este, vamos a ver variantes en los movimientos. Vamos a ver que los círculos mueven de otra forma, o sea, ya aquí entramos en un territorio desconocido. Por ejemplo, las reglas que me mandó John, que fue el diseñador legal del tablero, lo iba a sacar ahorita, pero me olvidé mandarlo. De todos modos, aquí tengo una fotografía, creo. Yo creo que él sigue las reglas de Lefred de Taples. Entonces, por ejemplo, en las reglas que me manda John, los círculos mueven un paso como en la torre, o sea, vamos a encontrar muchísimas variantes. Y bueno, eso complica un poco la estandarización. Las pirámides son, es como la reina del ajedrez, ¿ok? Hay versiones donde la pirámide es un solo bloque, ¿ok? Como en una fotografía que andan en internet, que es un solo bloque con los números 91 y 190, 91 para las blancas, déjenme ir un poco atrás, y 190 para las, ay, me estoy yendo adelante, perdón. Si ven aquí, ¿ok? Aquí está la pirámide blanca, que es el 91, es uno, o sea, numéricamente es un cuadrado, lo mismo para la pirámide negra, pero cuando uno va para la composición de esos números, la pirámide blanca, esta que está a la derecha, son 191, es la suma desde el 1 hasta el 6 de sus cuadrados, o sea, 1, 4, 9, 16, 25, 36. El 25 y el 36 son dos cuadrados, el 16 y el 9 son dos triángulos, el 4 es un círculo y el 1 se ve por aquí que es como un conito. Ya voy a explicar por qué, ¿no? Ya voy a explicar ese cono. El correspondiente a la negra suman del 64 al 16, son los cuadrados respectivos de 8, 7, 6, 5 y 4, quedan 190. Y es una pirámide truncada, la negra, ¿no? Ellos representan números piramidales y provienen de la tradición pitagórica. Un segundo, que tengo un problema canino que resolver. Disculpe, es que Mega comienza a morderme, entonces me distrae. Bien, decía que el número 1 no tiene forma de círculo. Para efectos operativos, de hecho en mi tablero, bueno, no lo tengo, pero para no demorar más la presentación, en mi tablero el 1 es un círculo, pero en esta versión de Lever y Folk representa un cono. A efectos de movimiento, mueve como un círculo.
sea, un paso diagonal. Pero ¿por qué tiene una forma distinta? Porque el 1 en la tradición pitagórica no es un número, es la mónada. Euclides decía en los elementos que la mónada es todo aquello que en virtud puede llamarse 1. Entonces, bueno, esto tiene interpretaciones matemáticas, místicas, filosóficas, en fin. Pero entonces los diseñadores, para distinguir, o sea, la mónada no es un número, pero genera todos los números, ¿ok? Entonces la distinguían con un cono para hacer el énfasis que es la entidad abstracta que generan los números. Pero para efecto del juego, bueno, hay que darle una forma para poderla jugar. Versiones modernas como el diseño de John omiten el cono y ponen un círculo 1 y ya está. ¿Ok? Bien, ahora vamos a describir las capturas brevemente, porque me interesa entrar en la segunda parte. Hay varios tipos de capturas. Por encuentro, sucede, voy a explicar el diagrama, ¿no? O sea, juegan las blancas, ¿ok? Entonces el turno del 25 hace un movimiento regular, entonces mueve 2 espacios, ¿ok? Y se alinea con el 25. Entonces él se encuentra, de hecho aquí hay un error en el diagrama, me disculpa, o sea, debería estar aquí, ¿ok? O sea, tiene que estar a un movimiento regular, ¿ok? Hay un error en el diagrama, pero bueno, en fin, para capturar piezas del mismo valor numérico. La emboscada, este sí está bien, no, este también tiene un error, ¿ok? Dos números emboscan un tercero. Entonces, por ejemplo, aquí las blancas juegan, el círculo mueve, pero el 9, el triángulo, tiene que estar un espacio más adelante, porque tiene que estar a una jugada regular. Y en este caso procede el producto, ¿no? 4 por 9, 36. ¿Okay? Entonces, claro, los 3 números de la emboscada deben tener algún tipo de relación aritmética, bien sea producto, diferencia, suma, en este caso el producto, cociente, inclusive potencia o raíz. ¿Okay? Pero la captura por potencia o raíz es una captura que tiene su particularidad. El asalto nos hemos dado cuenta que es la captura más utilizada por jugadores, especialmente los principiantes, porque es muy sorpresiva, tú no te das cuenta. Este sí está bien, disculpe. Este sí está bien. El asalto procede por productos y cocientes entre los números de las piezas y el espacio que las separa. El ejemplo es, mueve el círculo 36, mueve un paso diagonal, ¿verdad? Y se alinea con el 12. Entonces, el asalto es que cuando dividimos, ¿cuántos espacios pueden decirlo en el chat? ¿Cuántos espacios separan al 36 del 12? 3 espacios, ¿verdad? Pero resulta que 36 dividido entre 3 es 12, ¡pum! Y la captura. Si el asalto es similar, pero con el triángulo, entonces es al revés, el triángulo mueve, tiene que ubicarse a 3 espacios del 36 y ahí es al revés, 12 por 3, 36 y lo captura. Entonces se dan cuenta como hay como una dualidad entre las operaciones. Todo eso está marcado en la tradición pitagórica de clasificar los números masculinos, femeninos, opuestos, toda esa broma. Es más o menos el espíritu del juego. La jugada, la captura, perdón, por potencia y raíz, parecida al asalto, pero combina un poco el espíritu del asalto y, perdón, parecida a la emboscada, perdón, y al asalto, pero el espíritu es de los espacios. Entonces aquí mueve el 4, el círculo 4, y se ubica a 3 espacios del 64, pero 4 a la 3 es 64, captura. Y la operación inversa, si hubiesen sido las negras,
Entonces, la raíz cúbica de 64 es 4 y bueno, ya ahí también intervienen todas esas operaciones. César Miguel Rondón me preguntó en la entrevista que serían logaritmos en esta broma. No, no, tampoco así. Pero bueno, quién sabe en ediciones posteriores para la educación matemática lo dudo, porque teoría de números son números. La captura por progresión es similar, ¿no? Hay que ubicarse a una jugada regular, aquí hay un error diagramal también, pero en el paper están bien. En el paper los diagramas están bien. Lo que pasa es que para la presentación tuve que usar los archivos que tenía y no quise reeditarlos, me iba a tomar más tiempo y bueno, en fin. Pero entonces el proceso es similar a la emboscada, salvo que los números, o sea, hay que ponerse a una jugada regular, el 20 debería estar aquí, ¿ok? Pero entonces 4, 20 y 100 están en progresión geométrica, razón 5, ¿no? A ver, 4 por 5, 20, correcto, 20 por 2, broma, 4 por 5, 20, 20 por 5, 100, exacto, están en progresión geométrica, entonces no importa el orden de los, de la progresión, fíjense o sea, en este caso 4 y 20 son los dos primeros términos de la progresión, 100 el último, pero digamos, o sea, no hay una limitante en que la pieza atacada sea el resultado de la última operación. O sea, puede ser cualquier término de la progresión en este caso. ¿Okay? O sea, hay esas excepciones. Y finalmente, la única captura que no involucra algún tipo de operación aritmética elemental es la captura por asedio. De hecho, en el manual no dicen surrounded, dicen siege, un sitio, pero bueno, Rie, como es americana, prefirió llamarlo surrounding, pero en el inglés medieval, perdón, renacentista de Fulk, lo llaman siege, o sea, un sitio, o sitia es la pieza, que tiene sentido en español, pero bueno, para Rie tuvo mejor sentido en inglés moderno americano. Que simplemente bloqueas la pieza, o sea, no hay forma que el círculo se mueva, entonces las bloquea, las sitias, págata. Es literalmente un sitio, un ejército que sí, piensen en el sitio de Troya, pues los hackeos sitian a los teucros, a los troyanos y tal, listo, pues. La caída de Troya, pues, piensen en esa alegoría. Pero no hay una igualdad numérica subyacente, sino que lo bloquea el. La entrega inocente es la captura que el Club Venezolano de Remomaquia diseñó y la escribimos, salió en el paper de Rie, ¿ok? No la encontramos en el manual de Lever. No sé si está en los otros manuales, pero al menos en el de Lever no está. La entrega inocente es una metida de pata. Para los que no son venezolanos, meter la pata en Venezuela significa accidentalmente cometer un error de forma involuntaria. La explico. Okay. Juegan las negras, ¿ok? Ya, déjenme entenderla. Exacto, juegan las. Ya, déjenme entender la cosa. Esta es la disposición inicial. Entonces las negras juegan, ¿verdad? Exactamente. Ya, ya entendí la jugada. Juegan las negras. ¿Okay? Entonces, la negra mueve su círculo 5 para allá. Clácate. Y es el turno de las blancas. Ah, pero la blanca dice ya un momentico. 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5 es 30. O sea, la negra de forma involuntaria se puso vulnerable frente a la blanca. Entonces la blanca dice, mira, pero metiste la pata
y te capturo inocentemente el triángulo 30 a través de una multiplicación. Y ya esa es la jugada de la blanca. Sin mover ninguna pieza, solo por la metida de pata, por el error accidental involuntario de la negra. Entonces, una captura por entrega inocente, o sea, se captura sin mover ninguna pieza, solo por error del oponente, y eso es muy frecuente. Los errores involuntarios en remomada que son muy frecuentes, hay que tener mucho cuidado. Bueno, esa es la famosa entrega inocente. Es posible que una jugada genere múltiples capturas, no hay ejemplos, pero puede suceder. Y los muchachos de la Simón Bolívar alguna vez me hicieron una pregunta que no estaba contemplada en las reglas y de forma razonable le respondí, pero lo que quiero decir con esto es que ningún conjunto de reglas puede ser considerado definitivo hasta que no se abra una discusión. Y eso hasta entonces no ocurre. Finalmente, la primera parte, ok, también hay retorno de piezas, ok, tú puedes devolver una pieza al tablero en cualquier momento, por eso es que las piezas son bicoloreadas, porque en realidad, ¿qué pasa en ajedrez? Por ejemplo, en ajedrez tú capturas el alfil, queda fuera del tablero y la única forma de que el alfil retorne es que haya una coronación del peón y reclame, bueno, es difícil que en ajedrez alguien reclame un alfil, pero es posible, pues. O sea, generalmente tú coronas en una reina, pues, pero puedes coronar en un alfil si tú quieres. En Remo Maquia no pasa eso. Si tú capturas el 20, por ejemplo, Douglas dice queda prisionero, ¿no? En el sentido de Boecio, que estaba prisionero antes que se lo echaran al pico los romanos. Queda prisionero y en cualquier momento tú lo devuelves, pero o sea, si es el 20 negro, lo volteas y formas parte del 20 blanco, pero pierdes puntos al retornarlo del tablero. O sea, eso se puede hacer. Y bueno, ya para finalizar la primera parte, casi una hora que tenemos las victorias menores, que son 5. La más común es la victoria de Bonis, que es en colección de puntos. Se acuerdan al comienzo de la partida cuántos puntos se van a hacer. Usualmente 100 puntos. Pues, o sea, en los torneos hacíamos victorias de Bonis de 100 puntos, más o menos razonable, y la final una de Bonis a 200 puntos. O sea, la victoria de Corpore se enfoca no en los puntos, sino en el número de piezas capturadas. La victoria del Lite usa un score máximo. O sea, por ejemplo, vamos a ganar a 100 puntos, pero con un número preestablecido de los dígitos en que tú cuentas todas las piezas que capturas. Por ejemplo, bueno, 100 puntos a 5 dígitos. Entonces tienes que capturar piezas altas para que no excedan 5 dígitos en total. Cosas así. De Honore combina score y un máximo número de piezas. 100 puntos con no más de 3 piezas. Entonces eso va complicando la victoria. Y de Honor Elite, que combina delete, o sea, combina score, dígitos y número de piezas. Todo esto viene de la descentralización medieval. Y las victorias mayores, las más interesantes, son las victorias armónicas, que involucran algún tipo de armonía, de progresión entre las piezas. Entonces, la victoria magna es cuando tú colocas en el terreno adversario, en forma horizontal, vertical o diagonal, o inclusive formando un triángulo rectángulo, 3 piezas en cualquier sucesión, aritmética, geométrica o armónica. Hay tablas que se las puedo mostrar aquí. Bueno, estas tablas hubo que corregirlas, pero
los jugadores disponían de esa tabla. La victoria superior es cuando pones 4 piezas en líneas, diagonal o en un rectángulo, tal que cada subgrupo de 3 está en una progresión. Por ejemplo, 4 piezas, de tal forma que 3 de estas están en progresión geométrica y 3 de estas en progresión armónica. Y la victoria excelentísima es la más difícil, porque tienes que poner 4 piezas y las 3 sucesiones, las 3 progresiones a la vez tienen que estar involucradas. Hay solamente 3 de ese tipo. Pero hay una, hay una cuestión del manual de Bossier que no entiendo bien, que es lo mismo que sale en el manual del Lever. La victoria excelentísima, Bossier y Lever ponen 29 de ellas. Entonces, claro, yo creo que es que ellos cambian el criterio para la victoria triple, que ellos ponen progresión aritmética, armónica, pero hacen progresiones geométricas con los 2 primeros términos y los 2 últimos que mantengan la razón constante. Y el criterio que nosotros usamos es las 3 progresiones a la vez, sin poner más restricciones a la progresión geométrica. Desde esa perspectiva hay solo 3. Y una de ellas es la victoria musical, que es la que al final de la charla. Entonces, bueno, hasta aquí el juego. Entonces, rapidito, el Club Venezolano de Remomaquia fue un grupo de extensión creado el 5 de diciembre de 2012, que inicialmente tuvo el objetivo de promover la práctica del juego. Ahí está un logo que, bueno, tiene su propio estudio de diseño, pero lo voy a omitir para ahorrar tiempo. 36, 35 en progresión armónica, y es un círculo, un triángulo, un cuadrado, pero no voy a dedicarme a centrarme. Hicimos 4 torneos. Ahí está a la izquierda. Hicimos el primer torneo en la Plaza de la Langosta de la Facultad de Ciencias. Fue en 2014. El segundo torneo se hizo el mismo año. No hubo torneos en el 15. En el 16 ya este fue el último torneo y ya yo estaba en Spokane. Esto se hizo como en noviembre de 2016 y no se hizo más nada. En el interín, gracias a Nelly Ramírez, a quien la veo aquí con su cámara abierta, saludos, Nelly. Nelly nos hizo el gran favor de conseguirnos la entrevista para el Universal, y eso nos abrió las puertas en los medios. Inclusive salimos en Globovisión con Mujer en todo, con Alba Cecilia Mujica, en fin. Bueno, el cierto es que esta fue una entrevista que nos hizo Valentín Quintero y Alonso Moleiro. Luego fuimos a la agenda de éxitos con Albany Lozada y Ramón Pasquier, que en paz descanse. Ramón ya murió. Y la entrevista con César Miguel Rondón en su espacio, antes que lo censurara el régimen de Venezuela. O sea, tuvimos buena cobertura mediática. Y bueno, en la actualidad, aunque el club está oficialmente abierto, está inactivo, porque yo me vine y bueno, simplemente se perdió el liderazgo, pues, para no caer en mayores detalles. Y bueno, yo quisiera verlo activo, pero dificulto. De hecho, el presidente actual es Miguel Astor, es profesor de computación, pero yo creo que ya emigró a España. O sea, es complicado porque mientras no haya alguien que se encargue de promover las actividades es difícil. Y la persona era yo y bueno, éramos Douglas, pero Douglas vivía en Barquisimeto y también se fue a Chile. Pero bueno, lo cierto es que en los últimos años eh, comenzaron las ideas que nos convirtieron el Club de Ritmomaquia de Venezuela en un centro de investigación. Y ahora lo transformamos a mi llegada a Gonzaga en el 16 y Stanford posteriormente en el 22,
en algo llamado el Centro de Investigaciones de Ritmomaquia de Stanford, Gonzaga. Y hemos sido exitosos en el reconocimiento dentro de la comunidad matemática de los aspectos teóricos subyacentes a Ritmomaquia. Y a partir de aquí voy a hacer la segunda parte. Por favor, no lo dije al principio de la charla. Cualquier pregunta, siéntanse en la plena libertad de preguntar, bien interrumpiéndome o en el chat. Iré leyendo las preguntas en cualquier momento. Si desean dejarlo para la sesión de preguntas y respuestas, como quieran. Bueno, entonces ahora sí comienza la parte matemática de Ritmomaquia. Bueno, yo creo que salvo los invitados que no son matemáticos, yo creo que todos sabemos lo que es un múltiplo, ¿ok? Es cuando difieren en un producto por algún entero, ¿ok? Por ejemplo, 2 y 6 son múltiplos, perdón, estoy leyendo mal, 2 es, broma, 4 es múltiplo de 2, 6 es múltiplo de 3, 20 es múltiplo de 4, ¿ok? 2 por 2, 4, 6 por 2, 3, 4 por 5, 20, ¿eh? Lo que todo el mundo sabe. Ya estas son definiciones que dificulto que sean conocidas. Esto está en Nicómaco y Boecio, y ellos definen lo que es un superparticular. Básicamente un superparticular es un múltiplo fraccionario de un entero, ¿okay? O sea, es cuando el superparticular de M es de la forma M por parte entera más una fracción propia de M. Es decir, 6 es superparticular de 4 porque es 4 más la mitad más la mitad de 4, o sea, 4 por 1 y 1 medio de 4, o sea, 4 por 3 medios, 4 por 3, 12, y 2 entre 3, ya, no, lo estoy haciendo mal, perdón, 4 y 3 medios, perdón, exacto, 4 por 3, 12, perdón, y 2 entre 3 es 6, entonces 6 es particular de 4, 72 es super particular de 64 y 30 es super particular de 25, o sea, es 1, o sea, en este caso 64 sería 64 más 1/8 de 64. A ver, 1/8 de 64 es 8, más 64, 72, exacto. Y 30 sería 25 más 1/5 de 25, es decir, 25 más 5, 30 es super particular de 25. Entonces son múltiplos fraccionarios propios, no sé cómo decirlo. Pero cuando el múltiplo es una fracción propia con denominador mayor que 1, ¿verdad? De M, entonces no es un superparticular, sino es un superpartiente del número. Entonces 15 superpartiente de 9, la cuenta no la tengo ahorita, así que la voy a meter. 91 es superpartiente de 49 y 120 es superpartiente de 64. Cada una de estas definiciones tiene su opuesta, pero para efecto de Ritmomaquia no las voy a considerar, pero existe. Están los subparticulares y los subpartientes, pero como la definición no la tengo claro, remito al lector a HIT, a Historia de las Matemáticas Griegas, tomo 1, ahí está todo, pero ahorita no lo tengo fresco. Bien, entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que los números fibocuadráticos están en Ritmomaquia? Bueno, entonces ya, ¿qué hacemos ahora? Bueno, simplemente nos olvidamos de las formas, o sea, aquí está el ejército blanco a la izquierda y el ejército negro a la derecha. Entonces, las dos primeras filas son los círculos, la tercera y la cuarta son los triángulos, y la cuarta y la quinta, y la quinta y la sexta, perdón, son los cuadrados. Entonces comenzamos con los 4 primeros números pares, ¿no?
2, 4, 6 y 8. Recuerden que para el pitagorismo 1 no es un número, es la moda. Y 3, 5, 7, 9 son los impares. Entonces, la segunda fila son múltiplos del primero, o sea, multiplicas por n, ¿no? O sea, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 36, 6, 4, etc. La tercera es súper particular, fíjense el factor, ¿no? 1 más 1 entre n del anterior, es decir, 6 es súper particular, 4, 20 es súper particular de 16, etcétera, etcétera. La siguiente fila de triángulos es súper particular del previo. O sea, no es súper particular de 6, 25 es súper particular de 20, y etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, los triángulos, la primera fila de triángulos es superpartiente, correcto, del triángulo. O sea, 15 es superpartiente de 9 y así. Y la última fila de triángulos, de cuadrados, perdón, es superpartiente, es complicadita la cosa, del anterior, ¿verdad? Y hasta ahí llega Rimomachio. Cuando tú resuelves la recurrencia, entonces obtienes estas ecuaciones bien sencillas. Y hasta ahí el tablero. Entonces Douglas, en nuestras aventuras divulgando el juego, me dice, hay que encontrar el patrón que extienda al infinito el tablero. O sea, es decir, si uno piensa en abstracto, en una Rimomachia infinita, el círculo, bueno, omitiendo la dualidad, si el círculo es un polígono de infinitos lados o sin esquina, bueno, vamos a tomar la segunda, para no caer en la discusión filosófica que si el círculo es un polígono de infinitos lados o una curva cerrada diferenciable sin esquina. Vamos a decir que no tiene esquina, o sea, vamos a partir de la definición que el círculo es un polígono con 0 esquinas. ¿Okay? O sea, es suave. Ya estamos en geometría. Entonces, el polígono de 0 lados es el círculo. Luego viene el polígono de 3 lados, que es el triángulo. Luego viene el polígono de 4 lados, que es el cuadrado. Entonces, la pregunta de Douglas es, ¿cuáles son los números que están en los pentágonos? ¿Cuáles son los números que están en los hexágonos, en los heptágonos, en los octágonos y en general en el polígono de n lados? Pero manteniendo el criterio de que en este caso los pentágonos sean superpartientes de los cuadrados, o sea, siguiendo el esquema de Boesio. Buena pregunta. Bueno, pensando, yo me encontraba difundiendo el número áureo y tal, y esto lo recuerdo bien. Entonces, una tarde yo llamo a Douglas, ¿no? Y le digo, mira Douglas, los números de Fibonacci deben estar de alguna manera en el tablero, porque si uno se da cuenta, voy a ir para atrás en el esquema, aquí está bien, o sea, 6, que es el triángulo, es la suma de estos dos círculos. A su vez 9 es la suma, 15 es la suma de 6 y 9. Entonces, uno observa el patrón Fibonacci en las piezas. Entonces, bueno, yo creo que no hay que ser experto en teoría de números para saber que la sucesión Fibonacci es una fórmula de recurrencia con condiciones iniciales, pero entonces la pregunta es, muy bien, pero es que los coeficientes porque claro, aquí también hay algo simpático, aquí hay para las filas impares, hay productos, o sea, n por 1, la R es n, o sea, o es cuadrático o es producto de combinaciones lineales, combinaciones afines, pero vamos a poner combinación lineal para simplificar la cosa. Son números Fibonacci, entonces, bueno, muy bien, lo único que hay que hacer es extender con coeficientes Fibonacci, pero garantizando
que se mantiene el patrón de los superpartientes, asumiendo que un múltiplo y un superparticular es un superpartiente elemental. Entonces, más nada, o sea, lo que dijimos, nada, pues vamos a proponer esta sucesión de superpartientes, todo Fibonacci, y entonces tenemos la siguiente definición. Bueno, ¿qué va a ser un número cuadrático? Bueno, si es par, es un número de la forma fm por n más fm menos 1 cuadrado si es par, o productos de ellos si es impar, tal que el sucesor es el superpartiente del anterior. O sea, es una cuenta simpática que se puede sacar, y con eso extendemos el tablero. Y al igual los que son, o sea, ya los que conocen un poco de teoría de números, saben que la sucesión de Fibonacci converge en cocientes sucesivos. Converge en cocientes sucesivos quiere decir que la sucesión de cocientes sucesivos de los números Fibonacci converge al número áureo. Y si tú te tiras la cola negativa de la sucesión Fibonacci extendida, converge a la raíz negativa del polinomio Fibonacci. Lo mismo pasa con los números fibocuadráticos, es decir, si tú extiendes la matriz de la sucesión de cocientes sucesivos, converge cada una de ellas al número áureo con índice positivo y converge a el número áureo es 1 más raíz de 5 sobre 2, y el conjugado real, o sea, conjugado real es el negativo de la parte irracional, 1 menos raíz de 5 sobre 2, cuando te extiendes la tabla para arriba con índices negativos. Y bueno, así surgieron los números fibocuadráticos. Entonces, se dan cuenta que aquí todos ellos son números de Fibonacci, los coeficientes. Y aquí les tengo algunas cuanticas bien simpáticas que para que nos divertamos un rato. Voy a continuar aquí. Fíjense, si uno va a la OIS, los números cuadráticos generados por el 1 y el 2 son la sucesión 6498, y en la OIS no citan el preprint de Archive que Douglas y yo escribimos por allá en el 15, tal. Pero la sucesión fibocuadrática generada por el 1 y el 3 es la siguiente, la 6499, y esta sucesión cuenta las las combinaciones circulares restringidas, ¿no? Ahora fíjense ustedes, aquí viene lo más divertido de todo, ¿eh? Cuando uno mete la fibocuadrática generada por el 4, que es el 1, 16, 20, 25, 45, aquí lo dejé, ¿qué creen ustedes que va a aparecer? No hay registro. No hay registro. De hecho, ya esta sucesión, Alex y yo la registramos en la OIS, pero estamos afinando los detalles y ya no las aceptaron. Y así como no sale ninguna de las fibocuadráticas generadas o sea, ninguna de estas sale, por razones de tiempo no las voy a registrar, pero ninguna de estas sale. Entonces la pregunta es, ¿qué cuentan en combinatoria estos números? Pero si seguimos, entonces ahora, ya déjenme volver un momentico a la presentación. Ajá, cuando uno, pero si uno lo quiere hacer más bueno, ya que me estoy anticipando. Entonces, gracias a la OIS demostramos que los números cuadráticos satisfacen esta relación de recurrencia de orden 4 con estas condiciones iniciales. Y en el artículo
dimos la forma cerrada de la sucesión 98, que no está en la OIS, pero está en el paper, y la forma cerrada de la sucesión 99, que tampoco está en la OIS y está en el paper. Luego, Vera Espinadel fue una matemática argentina que trabajó en la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ella fue exitosa en los números metálicos. Los números metálicos son la generalización del número áureo con el polinomio. Son los ceros positivos del polinomio t cuadrado menos pt menos q, con la siguiente taxonomía, ¿no? O sea, para p y q igual a 1 tenemos el número áureo, para p igual a 2 y q igual a 1 tenemos el número de plata, que es, creo que es 1 más, creo que es 2 el número de plata, y el número de cobre es 1 más raíz de 5. Ahorita no me acuerdo, pero siento que el número de plata es el límite de los cocientes sucesivos de los números de Pell, y el número de cobre es el límite de los cocientes sucesivos de los números de Jacobson. Y en general, bueno, Espinadel de esta clasificación, número de níquel, bronce, y en general es el número metálico PQ. Entonces, los números de Pell, que es exactamente la misma recurrencia de Fibonacci, pero con coeficientes 2 y 1, converge al número de plata en cociente sucesivo, que es el número alfa 21, para índice positivo y respectivamente al beta 21, que es con índice negativo. Y los números de Jacobson convergen en cocientes sucesivos, o sea, al número de cobre y respectivamente al número beta 1, 2. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos los números Pell cuadráticos, que es exactamente igual que los números cuadráticos, pero ahora en vez de coeficiente Fibonacci, coeficientes Pell, con los mismos superpartientes tipo Pell en vez de tipo Fibonacci. Y tenemos que están con esta relación de recurrencia y en cocientes sucesivos convergen a esto. Ya esto se está en el paper que estamos escribiendo Alex y yo. Y para seguir con la diversión, fíjense ustedes, ¿no? Que esta sucesión, la 928, son los números Pell cuadráticos, ¿verdad? Que se generan con el 2. Pero si nos vamos, por ejemplo, a los números Pell cuadráticos generados por el 2 y el 4, vemos que no hay registro. Ok, entonces tenemos algo nuevo aquí, así como estos números no sabemos qué cuentan. Y bueno, déjenme seguir aquí. Si lo hacemos con números de Jacobson, tenemos exactamente lo mismo, con esta relación de recurrencia, con estos límites en cocientes sucesivos. Los Jacobson cuadráticos, bueno, no lo voy a consultar, estas son las potencias de 2, obviamente. Entonces creo que la voy a saltar aquí. Sí, de hecho la salté, ¿no? Los Jacobson cuadráticos generados por el 3 y el 9 es esta sucesión 8495. Pero si uno busca los Jacobson cuadráticos generados por el 4 o 5C, no hay registro de nada de eso. Vamos a ver, dudo que haya cambiado, pero no se puede sorprender. No, no hay nada. Entonces, digamos, hemos descubierto nuevas sucesiones de números. Y en general tenemos las sucesiones de números PQ metal cuadráticos, que los hacemos con coeficientes metálicos de cualquier naturaleza PQ con los mismos superpartientes, y esta es la conjetura. No sé cuál es la relación de recurrencia, sospecho que es esta, pero tengo que sacar la cuenta.
Pero lo que sí es seguro, pero también hay que demostrarlo, ¿no? Porque somos matemáticos y tenemos que ser rigurosos, van a converger en cociente sucesivo a los respectivos números metálicos P y Q. Pero si no es suficiente grado 2, tenemos los números fibocúbicos, en donde la congruencia no es módulo 2, sino módulo 3, ¿no? Y son de grado 3. Con los mismos superpartientes, la OIS nos da, fíjense que ya para fibocúbico es de grado 8, entonces ustedes dicen, papita, cúbico 8, entonces cuártico es grado 16, no, no, no es tan fácil, no es tan fácil. Y lo que sí sabemos es que convergen al número áureo los fibocúbicos, y ya como me estoy acercando a la hora y 20, voy a omitir, nada de esto está en la OIS. Bueno, a lo mejor sí, vamos a tener esperanza, vamos a ver, ¿está registrado o no está registrado? Nada de esto. Pero bueno, vamos a asumir que nada de esto está registrado para que haya preguntas y respuestas, sí que voy a saltar esto. Esto es divertido chequearlo, pero bueno, en fin, estoy seguro que no está. Entonces, bueno, tenemos fibrocuárticos que son con congruencias modulares de orden 4, pero fíjense que ya los fibrocuárticos se esperaría que fuese una relación de recurrencia de orden 16 y no, es de orden 14. Y vaya usted a saber si está o no está, esta está registrada, esta no. Y los fibroquínticos es con congruencias módulo 5. Fíjense que no es 32, sino 22. Hay unos coeficientes ahí que no tengo la menor idea cómo salen, o sea, son parte de los problemas abiertos que tenemos. Pero ya con los fibocéticos, que es módulo 6, la OIS no nos da la relación de recurrencia. ¿De qué orden? ¿Es lineal? Seguro que es lineal, pero ¿cuáles son los pesos? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo creo que si aquí hay alguien en la audiencia experto en combinatoria, bueno, bienvenido. Y bueno, los fibocésticos ni siquiera están registrados en la OIS, o sea que ni siquiera tenemos una pista. Bueno, esto nos da los fibos, en inglés es fibopike, pero en español sería los números fibopicúbicos, fibop, los números fibop, no sé, que es con congruencia módulo P. Y bueno, y ya aquí me voy acercando al final de cuáles son los problemas abiertos que tenemos. Bueno, yo creo que ¿cuál es el orden de recurrencia de los números fibopec y respectivamente pelpec, yacosteque o metalpqp? No lo sabemos. ¿Cuáles son las propiedades combinatorias de los números fibopec, yacostalpec, pelpec y metalpec? No lo sabemos. Me pregunto si hay alguna propiedad particular con P', no lo sabemos. Por eso es que a mí me interesa que Alex estudie teoría de números. Pues como dijo Gabo al principio, yo lo que he aprendido de teoría de números ha sido lo que necesito para desarrollar esto, pero bueno, ya me compré el Burton de teoría de números y bueno, la esperanza que tengo es que Alex aprenda y desarrolle esto. Y en el verano pasado me contenté mucho porque demostré que los números P cuadrático y Y cuadrático cuentan las particiones de n con pesos 2, 1 para PEL y 1, 2 para Y, si es que lo dije bien.
Bueno, esa cuentica hay que sacarla, pulirla y es la que quiero meter con Alex en el paper. Y hay algunos problemas abiertos y conjeturas, algunos de ellas las puse. Antes que vengan las preguntas, con los números de Fibonacci, también tengo los cuadráticos y en general tengo los números cuadráticos para cualquier relación de recurrencia, con cualquier coeficiente, con cualquier superpartiente, pero bueno, es la tarea. Necesito estudiantes para que me escriban los papers y poderlos publicar. Pero todas esas ideas están aquí y bueno, han sido varios años. Pues no se crean que esto sale de la noche a la mañana. Finalmente, y ya con esto llego a la hora y 20 minutos que le prometí a Gao, la victoria mayor 4-6-9-12, de hecho es mi cepelo en el paper. De hecho, rapidito, déjenme mostrarle. Bueno, en fin, ya me estoy acercando a las 8:20 hora mía. Es mi pony que es 469, pero esto sale en la portada del Burst. Aquí, bien bonito, ¿eh? No sé si lo ven. Entonces, no es el 8, es el. Ya, me salí aquí para que vean. O sea, de hecho, estos son números indoarábigos medievales. Y en la Edad Media, el primer tablero que me vendió John, este lazo es el 5. Entonces, si seguimos acá, esto efectivamente es el 6-8-9. Perdón, es el 4, ¿qué? Es el 4-6-8-9. No es 8, como dice Smith. Por cierto, mi respeto para mi querido profesor Smith. Smith fue un matemático súper influyente en la educación americana. Para nada lo estoy destruyendo, todo lo contrario. O sea, gracias a Smith llegué a esto. Pero bueno, puedo entender que Smith, digamos, puso a los estudiantes a escribir los papers y probablemente no fue tan riguroso revisando y tampoco es que disponía de mucha información, ¿no? O sea que somos humanos, pues, y cometemos errores. Pero bueno, ¿qué dice Smith aquí haciendo la salvedad? ¿Ok? Aquí tengo Smith, o sea, Smith coloca, por cierto, este es el tablero de Debussy, ¿ok? Que es el que sale en internet. Bueno, Smith pone este diagrama, que es el mismo que sale en el Bourse. Entonces, aquí hay algunos armónicos en composición musical, que fue lo que hablé con Gao y Alex. O sea, hay el diapasón, el diapente. Pero a mí me gusta más como sale en Bourse, ¿no? El diapasón, el diapente. Entonces, aquí hay composición musical. Y con esto concluyo en 2 minutos. Que bueno, Gao dice, cito, la composición musical tiene que ver con los espacios estratificados. Entonces, bueno, parte del doctorado de Alex es ver si esta conjetura de Gao es cierta para el contexto de los números metálicos de cualquier orden. Ya verán. Bueno, mi agradecimiento a Gao y a Leonardo por la invitación. Aquí están las referencias. El paper de Debussy. Si saben alemán, no tengo esto en PDF, pero puedo mandar fotos a quienes me lo soliciten. El paper de las reglas con Riesta en espacio matemático. El paper de los fibocuadráticos está en el Recreational Mathematics Magazine del 24. Tengo también un paper que escribí para espacio del impacto de los números indoarábigos. Ahí hago un estudio no exhaustivo, pero tratando, ¿por qué me salí aquí? Tratando a los numerales como especies que evolucionan en el tiempo. El libro de Anne y el paper de Smith. Y antes de empezar la ronda de preguntas y respuestas, yo cierro todas las charlas
con la profecía de Smith y Clara Eaton, eh, anticipando el futuro. Fíjense que este paper es de 1911 y ellos dicen, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, yo no dejo de asombrarme cada vez que leo esto, ¿no? Entonces, sí, cuando el tema de los juegos numéricos sea adecuadamente tratado y la larga e interesante historia sea contada sobre cómo el mundo ha aprendido a manejar los pequeños números, tanto a través del juego como a través del comercio, el clímax probablemente se ha encontrado en el capítulo referente a la rimomaquia de la Edad Media. Bueno, mi gente, esto es todo. Muchas gracias por venir. Y no sé si tienen alguna pregunta. Esto es todo. Déjenme pausar la presentación. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tomás, yo tengo una. Sí, adelante, cuéntame. Yo quisiera saber, pues tú estabas haciendo relaciones sobre todo entre esos números que salen en el juego y cuestiones de combinatoria. Sí, Yo muy pedestremente sé que existen unas cosas que se llaman eh, grafos de Fibonacci y poliedros de Fibonacci que relacionan la construcción de cierto tipo de poliedros con las cuentas que son más de topología algebraica como la característica de Euler. No sé si hay un equivalente para grados más altos de los últimos números que tú estás haciendo, pero eh, sería interesante pensar en ese tipo de números y en las relaciones con construcciones de poliedros así de manera inductiva, relacionadas con propiedades homológicas, como por ejemplo, no sé, la fórmula de Kunet, ese tipo de cosas. ¿No tienes ningún conocimiento de nada de eso? cuando expusiste en el seminario hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo, y explicaste lo de el polinomio de Poincaré y explicaste la característica de Euler como el polinomio Poincaré de -1, coge nota, se hace con las dimensiones de los grupos de homología. Yo creo que los tiros van para allá. Yo creo que los tiros es que estos números pudieran ser algunos dimensiones de ciertos grupos de homología y se pueda, o sea, tu pregunta es, ¿existirá una característica Euler poligon, poligonal para estos números? No lo sé, pero sería bueno indagar por ahí. De ser así, wow, no me sorprendería porque el origen de todo esto es la comprensión, la comprensión cosmogónica del pitagorismo como un ente que engloba matemáticas, geometría, armonía, y bueno, Euler no escapaba de eso, pues. O sea, cuando tú te metes a pitagórico tienes que separar la paja del trigo, ¿no? Porque tú caes o sea, puedes caer en pseudociencia, puedes caer en ocultismo, puedes caer en toda esa
toda esa broma de las artes adivinatorias, porque el pitagorismo dio pie a eso. Pero si tú separas un poco la parte especulativa de, de lo que de los que utilizan el pitagorismo para las cosas adivinatorias y el destino. O sea, tú te lees a Guthrie, ¿okay? Que es a mi juicio una de las fuentes más serias del pitagorismo. Ahí hay una clasificación de la tetraquis con atributos masculino, femenino. No lo sé. Entonces, o sea, hay constantes, ¿no? Como la característica de Euler. Y puede ser que existan cosas generalizadas. O sea, te agradezco la pregunta porque mira, yo tengo una presentación vieja por ahí que dice que yo no tenía la menor idea de lo que me iba a encontrar. O sea, inicialmente yo tuve el interés de buscar el tablero, pasé varios años hasta que di con John, con su tablero galés. Em, Después vinieron los números fue cuadráticos ahora no tengo la menor idea de dónde voy a parar. Eh, pero bueno, como dice Borges, ¿no? Busca por el placer de buscar, no por el de encontrar. Pero por principio no lo sé, pero mi intuición me dicen que, que las cosas van hacia allá. Ok, Santiago, ¿nos podrías compartir tu correo? Ahí lo tienen. También me pueden escribir a Stanford y a Gonzaga, pero principalmente Gmail. Eh, este, el correo de Gonzaga y el mismo, pero con dominio Stanford. Pero Gmail es la principal. El Gmail es el principal correo. Bueno, muchas gracias, Tomás. Yo tengo también una pregunta que, pues, digamos, puede ser un poco esotérica, pero Wow, digamos, ok, adelante, vamos a ver. quiero decir como más bien como intuitiva, no está muy bien basada, pero es como para hacer conversación y aprovechar el Sí, espacio sí, sí, y tu sí, tiempo sí. aquí. Eh, yo tengo un artículo que escribí con Rafael Díaz acerca de los números de binomiales, los números binomiales. No sé, digamos, si puedas ver una conexión entre los binomiales y los números que estás encontrando acá en el juego de Ve RN. a verla porque hay una. A ver, Grimaldi. Bueno, la fuente más abundante de números de Lucas, que nunca los dije, pero los números de Lucas son los números Fibonacci con condiciones iniciales 2 y 1. ¿Sí? Entonces, Koch escribió números de Fibonacci y Lucas y sus aplicaciones, pero en Grimaldi, que también es un número de catalán, de hecho, con Eduardo antes de irme, Eduardo hizo su maestría conmigo y un poco de lo que indagamos para su tesis doctoral fue hacer haces de cónicas con números de catalán. También están por aquí. Pero en el Grimaldi, de número de Fibonacci y catalán, hay una expresión combinatoria de los Fibonacci. De eso, entonces, lo que tú me estás diciendo que escribiste, puede haber. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, porque mi sospecha es que todo lo que existe para. Ya, déjenme, como ya terminamos, déjenme resolver mi problema canino de la forma más fácil. Ya pues, Megatron, cálmate. Yo creo que
todas las propiedades. Módulo, la característica de Fibonacci, que son válidas para los números de Fibonacci y Lucas, son válidas módulo 2, 4, módulo grado, válidas para los números fibocuadráticos, fibocúbicos. O sea, lo que hay es que sentarse y sacar la cuenta. Pero mi respuesta para tu pregunta es, no lo sé, pero sospecho que sí. Ahora, hay que estudiarlo y seguramente que sí. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Matemática, no matemática, divulgativa. No me quiero tomar el tiempo más, Gabo, pero tú dijiste que necesitabas hablar con los estudiantes. Pero si no hay más preguntas, quiero cerrar ya para que tú te dediques la última media hora a trabajar con tu estudiante. ERM es un proyecto multidisciplinario, o sea, aquí hay educación matemática, ahí no lo puse por sospecha que me fuese a alargar más la presentación. Por ejemplo, a nivel de teoría de juegos combinatorios, que no es la teoría de juego de Nash en economía, sino es el estudio del orden de complejidad de un juego. Por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría de juegos combinatorios, hay órdenes lineales, cuadráticos, logarítmicos de cada juego. La pregunta es, si tú dejas todas las reglas, todas las capturas, el orden de complejidad de RM cambia. Sería un problema para averiguar. También he generado, a ver, si tú llamas a rimomaquia fibomaquia, es decir, la rimomaquia es generada con números fibocuadráticos, tú puedes generar la pelmaquia y puedes generar la Jacobs-Talmaquia o puedes generar la metalmaquia. La pregunta es, con esos números distintos, se pueden hacer exploraciones en educación matemática para introducir mini fibomaquia, mini pelmaquia, mini Jacobs-Talmaquia, para motivar el aprendizaje de la aritmética elemental en niños de preescolar. Tengo una chama en Stanford este semestre que se llama Natalie, que quiere indagar un poco en esa dirección con la mini rimomaquia, que sería formalmente la mini fibomaquia. Es decir, tú puedes usar esto como un instrumento de apoyo al aprendizaje de la matemática. Yo estoy convencido que sí. Inteligencia artificial, no lo sé. Pero bueno, eso era lo único que quería comentar. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, de nuevo, gracias por la invitación. Lo personal, los invito a que asistan a la charla de Alex para que vean las conexiones del ábaco con el tablero. Y bueno, ya no te quito más el tiempo, Cabo. Hasta aquí llego entonces. Pues. Aviso parroquial, para la semana que viene tenemos una charla especial que es del profe Tim Gendron de la Universidad Autónoma de México. Tim es de Estados Unidos, pero la charla es, pero trabaja en la Universidad Autónoma de México y por horarios, por cuestiones de horarios de él, de trabajo, él no puede estar en el horario usual de nuestro seminario, que es los martes a las 9 de la mañana. Nos solicitó que solamente por la semana que viene hiciéramos la excepción y moviéramos la charla para el miércoles a las 2 de la tarde,
Va a ser igual virtual, pero va a ser en ese horario. Miércoles 2 p.m., miércoles 15, creo que cae 15 de abril, a las 2 p.m. la charla de Tim Gendron sobre modelos minimales de Sullivan y aplicaciones de eso, de modelos minimales de Sullivan. Estoy esperando que nos mande ya el título con el mini resumen. Tomás, muchísimas gracias por tu charla. Estamos pendientes. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Y bueno, ahora sí, a todos los que no son estudiantes, les pedimos de la manera más amable y amigable que nos dejen solos con los estudiantes un rato, que vamos a hablar de cosas prácticas unos 10 minutitos antes de que lleguen las 11 de la mañana. ¿Ok? Ok, está bien. Entonces ya me retiro.